Bien, vamos a un versículo, Juan capítulo 13, versículo 7, Juan 13, 7. El tema que voy a tratar en esta hora es un tema fundamental para la vida cristiana. Lo he titulado Cuando no entiendes lo que sucede. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que te preguntas, no entiendo por qué Dios permitió esto? Yo sí, muchas veces. Pero Dios nos va a dar palabra, nos va a ministrar y nuestra fe se va a fortalecer. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 7. Jesús está hablando, está con los discípulos y les dijo, lo que yo hago, le está diciendo a Pedro en este caso, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pues sí, hermanos, uno de los dilemas que los cristianos enfrentamos continuamente es cuando nos suceden situaciones que nos perturban, situaciones que nos traen aflicción, tristeza y a veces muchas lágrimas. Muchas veces nosotros como cristianos asumimos que por el hecho de ser cristianos todo va a ser hermoso en esta vida. Asumimos, pero de manera equivocada, que nuestros asuntos irán viento en popa por el solo hecho de que somos cristianos. Pero las Escrituras no enseñan eso, no enseñan tal cosa. No, la Biblia nos muestra a través de sus páginas los sinsabores que vivieron mucha gente de fe. Es más, toda la gente de fe que aparece en la Biblia, hombres y mujeres de gran fe, de fidelidad a Dios, que vivieron mientras estuvieron en esta tierra en aflicciones, hombres y mujeres de Dios sin distinción. Sin embargo, el gran misterio revelado en esas mismas páginas de la Biblia que nos aseguran lo anterior dicho, es que todo lo que sucede en la vida de un hijo de Dios tiene propósitos. Entre otros, para ayudarnos a crecer en la fe, fortalecer nuestra fe, purificar nuestra fe, entre otros, para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y un sinfín de propósitos que vamos a ir descubriendo en esta enseñanza. Alguien puede preguntar, pastor, entonces todo lo que sucede en nuestra vida o en mi vida es por algo. La respuesta es un rotundo sí, sí. ¿Por qué? Porque para Dios, escuchen bien, para Dios no hay casualidades, sino causalidades, que es diferente. Vamos a definir. ¿Qué es una casualidad o qué es la casualidad? El diccionario lo define como un hecho o un suceso imprevisto, cuya causa es desconocida. Pero en el caso de un cristiano, no hay casualidades. ¿Por qué no hay casualidades? La respuesta es porque para Dios no hay casualidades. Es decir, ningún evento que nos sucede está fuera de su control. O ningún evento que suceda en este mundo está fuera de su control. Este principio bíblico es maravilloso porque fortalece nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y en la verdad de la palabra de Dios. La definición de causalidad. La causalidad proviene de una causa. La causa establece o fundamenta el origen de un suceso. Es decir, una causalidad es algo que tiene un motivo o razón o causa por el cual sucedió tal evento en tu vida, en mi vida o en el mundo.
Una causalidad tiene relación con aquella definición de causa y efecto. Por ejemplo, si tú tocas el fuego, extiendes la mano al fuego, esa es la razón, esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Te quemas la mano. ¿Sí? Otro ejemplo, si robas un banco y te meten a la cárcel, bueno, la causa de que te meten a la cárcel es porque robaste un banco. El efecto es que te metieron a la cárcel. Muy bien. Los propósitos de Dios pueden quedar velados a nosotros, pueden quedar ocultos en el momento presente que lo estamos pasando, o por un tiempo determinado queda velado a nosotros, no lo entendemos. Sin embargo, debemos estar convencidos de que detrás de cada suceso que acontece en nuestra vida hay un propósito, hay una razón o razones, hay causas por las cuales Dios permitió que vivamos determinado evento. El versículo que leímos de Juan capítulo 13, versículo 7, el contexto es que Jesús está con sus discípulos en la última cena y de pronto Él toma una toalla y un poco de agua y se inclina y les empieza a lavar los pies a los discípulos. Entonces cuando llega delante de Pedro, Pedro le dice, no, a mí no me lavarás. Y Jesús le responde, mira Pedro, lo que yo hago en este momento preciso excedía el conocimiento o el entendimiento de Pedro. Y Jesús claramente que lo comprendía, por eso le dijo, mira Pedro, lo que yo hago en este momento, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora aquí había una lección, entre otras, de humildad, que Él siendo el Señor de señores, Rey de reyes, vino a servirnos, e inclusive hasta lavar los pies de los discípulos. Entonces aquí le está dando, entre otras razones y enseñanzas, le está dando una enseñanza de servicio y de humildad. Pero Pedro no lo entendía y se le hacía como descabellado que el trabajo de un esclavo lo hiciera Jesús. Por eso Jesús le dice, mira, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Y así sucede en nuestra vida. Hay cosas que Dios hace en nosotros y para nosotros, pero en el momento presente muchas veces no lo entendemos, pero llegará el momento en que lo entendamos y le daremos gloria al Señor. Otro ejemplo, la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué causa murió Cristo en una cruz? ¿Cuál fue la razón de morir en una cruz? Pues porque nos vio perdidos en nuestros pecados. Esa fue la razón. Ahora, ¿cuál fue el efecto de su muerte? Nuestra salvación. Entonces, para Él fue de aflicción y de dolor y de humillación. Y muchos no logramos entender la profundidad de esa humillación de Jesús. Sin embargo, Dios permitió que su único hijo sufriera de tal manera por amor a nosotros. Esa fue la razón, la causa. ¿Y el efecto cuál fue? Nuestra salvación. Y eso merece un aplauso al Señor. ¿A poco no? Otro ejemplo, mire, el Evangelio de Juan nos narra la causa y el efecto del por qué cierto hombre que menciona el pasaje que vamos a leer, Juan capítulo 9, 1, nos narra la causa y el efecto del por qué cierto hombre había nacido ciego. Y vamos a ver cómo los discípulos pues no entendían y juzgaban mal. Vamos a leerlo, Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, nació ciego. Jesús lo vio, ya lo conocía desde antes de que naciera. Ese niño ciego.
Fíjese el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, rabí significa maestro, maestro, ¿quién pecó? O sea, el ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que los discípulos se equivocaron en su veredicto. Ellos le atribuyeron su condición de ceguera al pecado que él pudo haber cometido. Pues ¿cómo iba a cometer pecado si todavía ni nacía? Pero ellos no estaban comprendiendo. Ellos le atribuyeron su condición al pecado o al pecado de sus padres. Ellos ignoraban el propósito que Dios tenía al permitir que ese niño o de niño naciera ciego. La causa no la podían ver los discípulos, no la podían entender, no la podían captar en ese momento, y mucho menos el efecto. Por eso le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y vean la respuesta de Jesús. Esto es súper maravilloso. Respondió Jesús: no es que pecó en este caso, como diciendo, no es por razón de pecado que nació así. No es porque pecó ni sus padres, o debido al pecado de sus padres. No, sino nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! ¡Qué control! ¡Qué dominio de las circunstancias en las personas que Dios tiene! En la versión Palabra de Dios para Todos, Juan 9:3 lo traduce así: Jesús les respondió: no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles un milagro. Wow. En la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo lo traduce así: Jesús les respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Ese fue el único propósito. Vean el dominio y el control que tenía. Solamente permitió en la eternidad. Qué sabiduría, qué manera de tener control sobre las cosas. Y permitió que ese niño naciera ciego solamente para que los demás vieran en su momento cómo el Señor lo sanaba. Y lo mandó llamar y le regresó la vista. Y todos se asombraron. ¿Están viendo el dominio y el control? La razón de causa y efecto, que nada sucede por casualidad, sino por causalidad. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, vamos a ver más ejemplos. Los hermanos de José, el hijo de Jacob, aquel que lo tomaron y lo golpearon y lo vendieron y hicieron con él, lo quisieron matar, esa es la realidad, le tenían celos y envidia. Bueno, los hermanos de José tenían el firme propósito de dañarlo, sin duda. Sin embargo, porque ahí surge la pregunta: ¿por qué Dios permitió eso? Si era un jovencito, era un adolescente, ¿por qué Dios permitió eso? Sin embargo, Dios lo permitió. Él permitió ese evento en la vida de José, ese episodio doloroso, para cumplir nada más, nada menos que el propósito, para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios? Ellos no lo entendían. Era, fíjese nada más, salvar a toda la familia, incluyendo a sus hermanos y a sus padres, salvarlos de morir de hambre, porque Dios conoce el futuro. Simplemente el Señor lo hizo porque de uno de ellos, de Judá, vendría nada más y nada menos que el Salvador, Jesús, que vino de la tribu de Judá. Este es un hecho totalmente incomprensible para nosotros. Nos cuesta trabajo entender
cómo Dios ve las cosas anticipadamente. Ese es el profundo conocimiento de Dios, que Él sabe las cosas que van a suceder, y en el caso de nosotros muchas veces permite, pero todo lo arregla de tal manera para la postre bendecirnos. Porque al final, fíjese, en Génesis 50:20, después de que llegó la hambruna a la tierra donde estaban los hermanos de José, los envió Jacob a comprar comida a Egipto, donde ya José era el primer ministro. Y cuando él se descubre delante de sus hermanos, ellos se asustan, obviamente. Llegaron a la conclusión, no, pues hasta aquí llegamos, todo lo que le hicimos él se va a vengar. Pero vean el entendimiento que en este caso tuvo José, que sin duda en el momento cuando él estaba viviendo las circunstancias, no lo entendía, pero guardaba silencio. Y miren lo que dijo en Génesis 50:20, vosotros, les dice a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo Dios? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, todo el pueblo que después sería Israel, bueno, ya era Israel, pero que hasta el día de hoy los judíos viven, porque Dios en su sabiduría indescriptible permitió en la vida de José un evento que dolió, que lo hizo llorar. Sin embargo, lo hizo con un propósito, para salvar a sus hermanos, y porque de allí vendría el Salvador. Yo creo que merece otro aplauso el Señor. Es maravilloso cómo Dios hace las cosas. Fíjate, el mismo versículo, Génesis 50, versículo 20, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce de esta manera. Le dice José a sus hermanos, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Esto es extraordinario, pero aún todavía hay más sobre este punto. Ese control que Dios tiene de las cosas antes de que sucedan, y en ese conocimiento Él planea las cosas de una manera tan sorprendente que aún esa sabiduría se extiende a la más insignificante de sus criaturas. Lean conmigo Mateo 10:29, en la versión al día. Dice así: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? O sea, de lo más insignificante, una monedita, 2 pajarillos que cantan. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Pregunta Jesús, la respuesta, pues sí, todos, sí, claro. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Wow. Versículo 30, y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Esa es una expresión para darnos a entender que Él conoce la cosa más pequeña y más mínima de nosotros. Versículo 31, así que no tengáis miedo. ¿Por qué tienen miedo? Yo tengo todo bajo control, dice el Señor. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Extraordinario, ¿no? Ahora bien, debemos entender que vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado por el pecado. La maldad está a flor de piel en los seres humanos. Y muchas de las cosas que suceden en este mundo son por causa de lo que sucedió en el jardín del Edén. Los efectos de lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén son evidentes hasta el día de hoy. Causa y efecto. Hay una verdad
Hay muchas verdades en la Biblia, su palabra es la verdad, pero una de las verdades inobjetables, indiscutibles, es esta: que la tierra en la que vivimos está bajo maldición por causa del pecado. Dios la maldijo y permanece bajo maldición. Vamos a leerlo, Génesis 3:17. Después de que desobedecen, le dice: y al hombre le dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, esa es la causa, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Ahora viene el efecto: maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa. ¿Cómo está la tierra? Maldita. Y luego Dios añade y le dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Díganme si no es difícil ganarse el pan de cada día. Ahora, aquí donde dice con dolor comerás de la tierra, esa palabra en el hebreo, que se traduce por dolor, también se puede traducir por preocupación. Y dígame si no es cierto lo que voy a decir, que todos los seres humanos en algún momento o en algunos momentos o siempre estamos preocupados de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, cómo vamos a pagar la renta, cómo va mi negocio. Siempre estamos envueltos en eso. Por eso previamente les dice: ustedes valen más que los pajarillos, no se preocupen, yo tengo todo bajo control. Y si es necesario hacer con ustedes como lo que hizo el Señor con Elías, que le mandó cuervos y le mandó una hamburguesa de esas buenas, una torta pues, para que comiera y se alimentara, Dios lo hará. ¿Cuántos creen eso? Porque valemos más que los pajarillos. En la versión del lenguaje sencillo, la última frase donde dice con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice así: te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Esa es parte de la maldición, son las consecuencias, es el efecto del pecado. Dice el versículo 18, refiriéndose a la maldición que hay sobre esta tierra: espinos y cardos te producirá. Ya no será como un jardín que todo crecía maravillosamente, no, ya no. Y comerás plantas del campo. 19, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso significa muerte física. Porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Esta es la causa de los males que aquejan a los seres humanos por la desobediencia de nuestros padres. Es así que al estar esa tierra bajo maldición, es que aparecieron las enfermedades. ¿Quién de aquí no se ha enfermado alguna vez? Aparecieron las dolencias, aparecieron los desastres naturales, apareció la muerte por causa de esa maldición. Sin embargo, ahora, como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Repito, sin embargo, o sea, a pesar de esa maldición, ahora como cristianos, es muy importante que entendamos que todos esos efectos del pecado, aunque están latentes aún para nosotros, sin embargo, en nuestro caso como cristianos, están totalmente esos efectos bajo el completo y total control de Dios. Y de manera misteriosa, Dios incluso, fíjense, permite que aún su máximo enemigo, Satanás, use estas cosas que vinieron por causa de la maldición a la tierra,
que Dios permite que aún su máximo enemigo, Satanás, use estas cosas para afligir aún a sus hijos, o sea, a nosotros. Otros, sin embargo, a pesar de que Dios permite que aún su máximo enemigo use esas cosas, de manera totalmente incomprensible para nosotros, porque no tenemos esa capacidad tan profunda como Dios la tiene, y nos cuesta mucho trabajo entender. Sin embargo, de manera totalmente incomprensible para nosotros, Dios lo permite. Lo permite para cumplir sus propósitos inefables, indescriptibles e inexplicables. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es muy limitado. Por eso Pedro estaba todo, mira Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero tarde que temprano lo irás entendiendo. ¿Ah? La fe en el caso de nosotros como cristianos es la que nos da acceso, fíjate, la fe es la que nos da el acceso al entendimiento en su momento de los misterios de Dios. Quizás cuando estamos en el evento que nos hace llorar, no entendemos que Dios detrás de todo eso lo está permitiendo para al final hacernos bien, pero en su momento sin duda que lo comprenderemos. Eso es lo que nos da la fe, el acceso a los misterios de Dios. ¿Se acuerdan de Job? La Biblia dice que era un varón perfecto. Significa maduro, bien centrado, piadoso. Dice que era un hombre recto. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, Satanás le dice, no, pues él es así, se porta así contigo porque tú lo bendices y le das todo. Pero quítale y verás cómo te maldice. Y Dios, que conoce todo antes de que suceda, él ya sabía la respuesta de Job y se lo permitió. Le dijo, está bien, haz con él lo que quieras, nada más no le quites la vida, le dice, nada más no lo mates, pero quítale todo lo demás para que veas. Y Satanás va y le arrebata sus bienes. Una tragedia tremenda, mueren sus hijos. Y sin embargo Job, ¿qué hizo? Alabó a Dios, como cantábamos hace un rato. En la tristeza, en la pobreza, en la abundancia, te alabaré. Y dijo Job, Dios me dio, Dios me quitó, sea Jehová bendito. Y en esto no pecó Job. Y Dios se sintió totalmente complacido de la reacción de su siervo Job, pero le permitió al enemigo. El diablo, claro, él no es todo omnisciente, él no es omnisciente o todopoderoso. Él no se imaginaba eso, él no sabe el futuro que hay en nosotros, él no lo sabe, pero Dios sí. Por eso es que a veces aún permite. En la vida de Pablo permitió que un mensajero de Satanás lo abofeteara. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que eran las persecuciones, lo que haya sido, sufrió. Sin embargo, la gracia de Dios se multiplicó de tal manera en el apóstol, que era un hombre tan lleno del poder de Dios, que su poder se perfeccionó en la debilidad, porque confió en Dios. Hay una historia en el Evangelio, en Lucas capítulo 13, versículo 10, también de una mujer que estuvo presionada o aprisionada por Satanás por 18 años. Sin embargo, vamos a ver la causalidad de por qué Dios permitió y lo que finalmente Dios hizo a favor de ella. Dice Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí, escuchando, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Noten que no dice tenía una enfermedad, sino dice espíritu de enfermedad, lo cual nos implica que la razón por la cual ella estaba, en este caso, enferma, era porque un demonio o demonios le habían causado esa enfermedad en el cuerpo.
Sigamos leyendo. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar por 18 años, imagínense nada más. Versículo 12, cuando Jesús la vio, que ya la conocía desde antes de que ella naciera, la llamó y le dijo, ven mujer, eres libre de tu enfermedad. Con esa autoridad, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pues qué más, ¿no? Empezó a glorificar y alabar a Dios de tan grande hecho maravilloso que el Señor estaba haciendo en ese momento en su vida, porque 18 años caminando así, haber sido terrible. Pero la razón ahí es que demonios eran la que la tenían aprisionada con esa enfermedad, lo cual nos enseña que algunas enfermedades pueden ser por causa de los demonios o provocadas por ellos. Sigo leyendo. Viene una reacción de aquellos que, bueno, eran enemigos de Jesús, que no entienden las cosas. Y miren la reacción, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, pues se armó un alboroto allí, de seguro había más enfermos, que a lo mejor querían que oraran por ellos. Y le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Acuérdense que Dios había dado en sus mandamientos descansar el día sábado. ¿Se acuerdan de eso? Y el sábado lo hizo como descanso por causa del hombre, o sea, para bien de nosotros. Pero los religiosos lo habían tomado en un aspecto espiritual distorsionado, como ya explicamos hace 8 días. En día de reposo, en sábado, no pueden suceder esas cosas, hazme favor. Y vean la respuesta de Jesús. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, le dice, algo fuerte. Hipócrita, le dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, porque no se debía de hacer nada, total descanso. Y pues lo obvio es que Jesús está diciéndoles, ¿a poco ninguno de ustedes hace algo como esto? Que le lleva a beber a su caballo, a su burrito, le da a su, qué sé yo, de comer a sus animalitos, cuando no debería de darles. No seas hipócrita, le dice. Fíjate el 16. Y a esta hija de Abraham, o sea, era del pueblo elegido de Dios, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Por qué Dios permitió que esta hija de Abraham tuviera semejante evento? Nada más para que él demostrara su poder. Entonces había un propósito, había una razón, porque Dios tiene todo bajo su total y completo dominio. Ahora, todo esto que he dicho nos lleva a la conclusión siguiente, de que Dios obra a nuestro favor la mayoría de las veces de manera silenciosa, invisible, a pesar de las condiciones adversas que este mundo caído padece. En el caso de nosotros, Él está
obrando siempre, siempre a nuestro favor. El problema para nosotros es que Él lo hace de manera muy silenciosa, imperceptible e invisible, y nos perturbamos. Pero cuando conocemos este principio que la Biblia nos revela, nuestra fe reposa y tenemos paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que Dios lleva a cabo sus propósitos sin que nada ni nadie se lo impida. Nada ni nadie puede detener el hecho de que cuando Dios, que está obrando a nuestro favor, nada ni nadie lo puede detener. El único problema es que nos cuesta trabajo a nosotros entender lo que nos está sucediendo ahora. Pero este principio nos deja entrar al entendimiento de este misterio de Dios que nos es revelado a través de la fe para poder tener paz como la tuvo Job, aunque lloró y sufrió, sin embargo alabó a Dios. Y como decía Habacuc, que es el canto que cantamos al final, aunque la higuera no florezca, dice el último capítulo de Habacuc, ni las vides den su fruto, ni los labrados den mantenimiento, con todo, decía Habacuc, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que nosotros también tenemos que saber, que Él siempre obrará a nuestro favor, a pesar de que en el presente nos haga llorar o nos haga sufrir. ¿Quién de nosotros no se ha hecho preguntas como estas cuando nos pasa algo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, la realidad es que a todos nos pasan, ¿sí? Preguntas como, ¿por qué a mí, Señor? No entiendo. Eso es común. ¿Por qué a mí, Señor? No entiendo. Bueno, el hecho de que no entiendas en ese momento no significa que estás a la deriva, que por casualidad te llegó un evento adverso y que Dios perdió el control de tu vida. No, no, no. Ese es problema de falta de entendimiento, de capacidad, porque rebasa totalmente nuestra comprensión. O esta otra pregunta, que también yo la he escuchado mucho. ¿Qué hice mal, Señor, para que esto me sucediera? Porque eres un hombre piadoso, eres una mujer piadosa, amas a tu esposa, a tus hijos, obedeces a Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, te sucedió algo o te sucede algo. Entonces no entiendes, porque asumimos que el comportarnos bien nos va a ir al 100% bien. Pues sí, porque Dios bendice al que le obedece. Sin embargo, como estamos en un mundo caído, sujeto a las mismas situaciones, circunstancias que a todos les acontecen, también nos llega a nosotros. Pero en el caso de nosotros, Dios tiene todo el control. Y Él lo usa para al final bendecirnos. En las Escrituras vemos por lo menos 3 respuestas a estas preguntas que acabamos de hacer cuando nos suceden pues eventos adversos. La primera respuesta es a la pregunta, ¿por qué a mí, Señor? No entiendo. ¿O qué hice mal para que esto me suceda? ¿Qué hice mal? Primera respuesta. Porque vivimos en un mundo caído. Simplemente. Al vivir en un mundo caído, sujeto a las mismas leyes, todos los seres humanos, y a las mismas consecuencias, estamos expuestos a las mismas. Todos.
Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, cristianos, ateos, agnósticos, de todos, si les cae un chubasco que se inunda 1.5 metros, a todos los moja. ¿Me explico? Porque estamos en un mundo ya sujeto a las consecuencias del pecado. Y también se inundan las casas de algunos cristianos. Ahora con las primeras lluvias, allá en el Distrito Federal, en la congregación central del pastor y amigo mío Armando Alducin, cayó un chubasco de tal manera, y seguramente ustedes lo vieron en las noticias, arrasó con todo el barrio. Y su local, su congregación, estaba en ese barrio, también arrasó. ¿Pero ustedes creen que Dios perdió el control en el caso de ellos? Por supuesto que no. Ahora, ¿por qué lo permitió? Bueno, ellos en su momento se darán cuenta por qué. Pero nada escapa al control de Dios. Y seguimos sujetos a esos eventos por causa del pecado, desastres naturales. Hay un episodio en Hechos capítulo 27, no lo vamos a ver, cuando Pablo va en un barco y de pronto pues se encuentran con un huracán llamado Euroclidón. Si usted lo busca en la historia secular, lo va a encontrar. Y dio con todo el ímpetu, y Pablo iba en ese barco con un montón de gente, la mayoría no creyentes, y dice que naufragó el barco. Dice Pablo, aún perdimos todas las esperanzas de vivir. Pero resulta que Dios manda un ángel, le dice, no, nadie se va a perder, dales palabra, háblales. Y Pablo se levanta con esa convicción, dice, no se preocupen, si me obedecen lo que les voy a decir, ninguno de ustedes se va a morir. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que el mismo Euroclidón, el mismo huracán que les pegó a los no cristianos, le pegó al cristiano. Pero en el caso de Pablo tenía un propósito tremendo, salvar a algunos que iban ahí. Y se salvaron. A veces se ahogan cristianos. Bueno, ya de algo nos tenemos que morir, ¿sí o no? También seamos realistas. Con lo del COVID-19. Hablaba con un pastor de Argentina hace 4 días y me decía, ¿cómo están en Guadalajara, pastor? Le dije, no, pues ahí vamos, ahorita hay semáforo verde. Dice, fíjate, pastor, que acá en la zona donde yo vivo, en Buenos Aires, en los últimos 2 meses se han muerto 70 pastores. ¿Qué? Le dije. Dice, 70 pastores se han muerto. Le dije, oye, pero la pregunta natural, normal, oye, pero ¿por qué? Dice, pues no sé, pero se han muerto no solo 70 pastores, él me mencionó 70 pastores, se ha muerto un montón de gente, miles de personas ahí en Buenos Aires, y entre esos miles hay algunos cientos de cristianos, pero también hay un montón de testimonios de que otros
libraron de las puertas de la muerte. Y de manera milagrosa Dios los rescató. Bueno, ellos le dan gracias, los otros ya están mejor que nosotros. Pero lo que quiero resaltar aquí es que las consecuencias de estar en un mundo caído nos afectan a todos. Pero en el caso de nosotros, repito, Dios cuando permite algo tendrá un propósito. Siempre, hermanos. La segunda respuesta es, ¿por qué pasan estas cosas? La segunda respuesta sería, porque Dios nos está probando nuestra fe para perfeccionarla, para crecer en la fe, que maduremos en la fe. ¿Y quién mejor que el apóstol Pedro nos lo explique? Porque él tuvo experiencias con Jesús como aquella cuando iban en la barca y de pronto Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Y dice la Biblia, que el Evangelio, que ellos pensaron que era un fantasma y se asustaron y empezaron a gritar, ¡ay, la Llorona! O qué sé yo. Un fantasma. Y Jesús les dice, no, soy yo, les dice. Entonces, como estaba pues el viento y todo el asunto ahí feo, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice, ven, desciende de la barca y ven hacia donde yo estoy. Y fíjense, Pedro dice que descendió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Ese es un hecho extraordinario. Sin embargo, dice, al ver que las olas lo anegaban y golpeaban contra él, tuvo temor y se empezó a hundir. Y Jesús se apresura y les tira la mano y lo toma y lo levanta, lo saca. Y dice claramente en el Evangelio que ambos caminaron hacia la barca. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, como enseñándole y diciéndole, mira, todo lo que te suceda está bajo mi control. Y qué mejor que Pedro nos lo explique en su primera carta, primera de Pedro 1:3. Dice así, bendito, comienza alabando a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la razón? Esta es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Para una herencia incorruptible, para darnos una herencia que no se corrompa, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí está, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está. Esa es la razón, la causa. ¿Cuál es el efecto? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, en tu presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está la respuesta de la Biblia, la respuesta de Dios. Claro que nos afligen las pruebas, pero hay un propósito. ¿Cuál es? Versículo 7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba. Probar aquí significa se purifica con fuego. Así su fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inexplicable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, ahí está, que es la salvación de vuestras almas. Ahí están las respuestas de Dios. La suma de su palabra es la verdad. Es cierto que Dios bendice al obediente, es cierto que Dios bendice al que le honra, es cierto, pero también eso no implica que no hay situaciones que nos afligen. Dios las permite, pero siempre por estas razones. Y la tercera respuesta, hay otras, pero considero las más importantes. La tercera respuesta de por qué a veces pasan cosas es simple y sencillamente por la disciplina de Dios, como un padre disciplina a sus hijos, para disciplinarnos. Vamos a leerlo, Hebreos 12, versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación? Es común que se nos olvide que una de las razones por las cuales Dios permite situaciones que nos afligen es para disciplinarnos, o sea, nos da nuestra nalgadita, como le damos a nuestros hijos, o los castigamos o los disciplinamos, para formarlos, así Dios. Nomás que se nos solemos olvidarnos, y lo mismo les pasaba a los cristianos aquí, en esta carta, a quienes se les dirigió. Ya se olvidaron de la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo la exhortación: hijo mío, este es Dios hablando directamente, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la tengas en menos, tampoco te turbes porque, si tú bien sabes que echaste mentiras, que hiciste algo y viene algo que te quebranta, ya sabes que es la varita del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Al que ama qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ahora sí que hay que aguantar la vara, porque a veces el varazo pues duele. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y luego hace una pregunta cuya respuesta es obvia, usando este lenguaje para que nosotros entendamos por qué Dios nos disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? A ver, ¿qué hijo es aquel cuyo padre no lo disciplina? Ahora fíjate el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos aquí se refiere a todos los cristianos. Si tú haces algo y no ves la vara de Dios en disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces la razón por la cual no estás siendo disciplinado por Dios el Padre es porque no eres hijo, sino bastardo. Eso está bien fuerte. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo ilegítimo. Hay gente
en las iglesias que se dicen cristianos, pero viven peor que los mundanos. Dicen, pues no es tan malo lo que hago. Fíjese, ponga atención. No es tan malo lo que hago porque pues, me va bien en el trabajo, mi negocio va bien. Al contrario, Dios me ha bendecido. Quiere decir que no está tan mal lo que yo estoy haciendo. No te equivoques. Lo que pasa es que no eres su hijo. Por eso no te disciplina. Es como esto. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, a ellos eran los que yo disciplinaba. A los hijos del vecino de enfrente que decían groserías y aventaban botellas con agua y globos con agua, la gente iba pasando. Yo no tenía la autoridad, no eran mis hijos, yo no los disciplinaba. ¿Por qué? Porque no eran mis hijos. Y si el padre no lo hacía, pues allá él. Entonces no se confundan algunos. Por eso Pablo le decía a los corintios, examínense si están en la fe, si son verdaderamente hijos de Dios, porque el hijo de Dios no está en su mente y corazón pecar. No está, aunque a veces por nuestra humana debilidad cometemos errores y fallamos y nos tropezamos, pero nos duele. Sin embargo, hay algunos que les sucede y no se duelen, no tienen convicción de nada. No, gloria a Dios. Oye, entonces, y otros que miran eso, tampoco lo entienden. Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above. As the music takes control, whispers of love. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade. In your arms, a future we've made. Drums are beating a rhythm so true. Never want this night to end, just me and you. 80s synth keeps the feeling new. Chicago magic forever will pursue. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid.
dice, no, si este se porta mal y le va bien, y yo me porto bien y me va mal. Dice, no entiendo. Bueno, pero ¿has sentido la vara de Dios? Sí. ¿Has sentido la mano de Dios? Sí. Pues alégrate porque eres hijo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Alégrate que no eres un bastardo y que Dios se preocupa de ti y tiene todo en control. Y aunque a veces lloras o lloramos, adelante reiremos y nos gozaremos. Aunque podemos estar ahorita intranquilos, adelante tendremos paz si mantenemos nuestra fe y confianza en que todo obra para bien de los que amamos a Dios. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Dice el versículo 9 de Hebreos 12:9. Por otra parte, así como cambiándolo, por otra parte dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos. ¿Se acuerdan de la disciplina de sus padres? Yo me acuerdo de mi papá, de mi mamá. Pues todos tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, porque eran nuestros padres, los venerábamos, eso significa respetar. Los respetábamos y luego hace una pregunta. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus o de las personas y viviremos? Hay que obedecer a Dios. Pero acuérdense que aunque obedezcamos, cuando nos equivocamos o nos sale rebeldía o el chisme o lo que hemos hablado en las anteriores enseñanzas, domingos pasados, pues viene la disciplina del Señor. Si Él te dice, guarda distancia con ese, y tú sigues ahí, ándale, te contagió. Viene la disciplina del Señor. Porque quiere formarte, quiere formar su carácter en ti, quiere que tu fe esté sólida, quiere que entiendas y que camines como caminó Enoc todos los días de su vida en esta tierra honrando a Dios. Sigo leyendo, versículo 10. Y aquellos, o sea, a los padres terrenales, y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pocos días porque ya cuando creces, pues ya te casas y te vas. Y hay un lapso de tiempo en que vivimos en el hogar. Pues a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este es Dios. Se puede leer, pero Dios para lo que nos es provechoso. Aquí está. ¿Ven cómo no hay nada a la deriva? No hay casualidades. Pero o sea, Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego en el versículo 11 termina el pensamiento y dice, es verdad, dice el escritor a los hebreos, que seguramente sintió la disciplina del Señor en algún momento de su vida. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no. ¿Cuándo has visto o cuándo te acuerdas que te disciplinaban y te ponías bien contento? No, hombre, pues ¿cuál? Hasta agarrabas tu morralito y ya me voy de la casa. Aquí nadie me quiere, nadie me comprende. O cuando disciplinan a sus hijos, los que tienen hijos pequeños, ¿a poco se ponen bien contentos? Y luego, ya no me quieres, te dice tu niño. Y tú le contestas, porque te quiero, hijo, entiende. No, no me quieres. O sea, no lo entiende. ¿Cuándo lo va a entender? Cuando ya crece. A mí mi hijo cada rato, diario lo veo. Todos los días lo veo y lo saludo. Platico con él 2-3 minutos, todos los días. Y siempre me dice, oye papá, ¿te acuerdas cuando siempre me saca cosas? Ahora lo entiendo, claro, ahora ya es papá de una niña. Ay, ahora entiendo porque no, el hijito, todavía te falta un montón de cosas por entender. Dice, fíjate nada más, dice, hasta ahora estoy entendiendo algunas cosas. Dice, porque si me disciplina, pues sí, te dolía, ¿verdad? Sí, y espérate a que tu niña siga creciendo más. La vas a tener que disciplinar. Dice, ay,
Dice, pero me ayudó papá, gracias. En el momento en que yo lo disciplinaba y que no le daba su domingo, o que no lo llevé de vacaciones por X, no lo entendía en ese momento. Y ay, cómo sufro, y soy incomprensible, y mi papá no me comprende, y no me quiere, y quién sabe cuántas cosas. Pero ahora lo está entendiendo. Mire, yo, un hombre de ya muchos años de edad, estoy entendiendo cosas que me sucedieron hace 25 años. Hágame usted el favor. Y ahora digo, por esto Dios permitió aquello. Ay, Señor. Pero cada día que pasa me doy cuenta del maravilloso y tremendo e impactante control que Dios tiene sobre mi vida. Todo lo que me ha sucedido, que para mí me hizo llorar o me hizo sufrir o me afligió, todo Dios lo permitió para... más adelante bendecir mi vida. Extraordinario, hermanos. Maravilloso. Termino versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, no en ese momento, después, ¿qué sucede? Da fruto, apacible de justicia a los que en ella es la disciplina, a los que en la disciplina han sido, ¿qué? Ejercitados. Ahí están 3 respuestas, hermanos, para cuando suceden cosas que no entendemos. Conclusión. Llegamos a esto. Los eventos que suceden en nuestras vidas no son simplemente el resultado de causas naturales, no. Tampoco es por asuntos del azar del destino, es que ese era su destino. Azar es del destino, decimos, solemos decir, ¿no? No, tampoco. Y no por la simple y sencilla razón que la Biblia nos muestra a nosotros que todo está bajo el control de Dios. Todo está fríamente calculado para al final y en su momento hacernos el bien. El apóstol Pablo lo resumió este principio de una manera magistral, esa es la verdad. Bueno, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo definió en una de sus cartas con pleno entendimiento de que todo lo que sucedía en su vida y en la de los cristianos tenía un propósito divino, tenía una causa, una razón y efectos. Y siempre es para bendecir a sus hijos. Y lo resumió en Romanos 8:28. Lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así en esta versión: sabemos, importantísimo ese verbo saber, sabemos. Lo contrario a saber es ignoramos. Y cuando ignoramos es cuando nos metemos en más problemas. Y hay quienes aún se amargan contra Dios por lo que les sucede, porque no han comprendido algo que nos es revelado ahora.
que todo obra para bien. Por eso Pablo decía, sabemos, entendemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. ¿Dios obra en qué? En toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dele otro aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie. Pónganse de pie. Cierre sus ojos un par de minutos para que no se distraiga. Y ahora, con ese entendimiento que nos ha dado la explicación de la palabra, ahora usted puede pensar diferente, ¿no es cierto? Cierre sus ojos para que no se distraiga. Puede pensar diferente y decir, Señor, soy como Pedro en este momento. Lo que me sucede ahora no lo comprendo, pero según tu palabra estás obrando para mi bien. Esta es mi fe, Señor. Entonces, como Job, te voy a alabar. Como Habacuc, te voy a alabar, Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque esté en una situación estrecha o en una situación de conflicto. Quizás haya algunos aquí que están en una situación como viento en popa. Gloria a Dios, disfrútalo. Sin embargo, no se nos olvide que vivimos en un mundo caído y estamos sujetos a lo que les pasa a todos. Y cuando vienen esas cosas y las demás que hemos hablado, debemos entender que Dios está obrando, lo está permitiendo para nuestro bien. Ahora levanta tus manos al Señor y alábale en medio de tu situación. Dile, Señor, creo que entendí. Si no en toda su dimensión, entiendo un poco más, Señor. Y te doy gracias como Job. Tú me diste, tú me quitaste. Pero es porque tú lo permitiste. ¿Por qué lo permitiste? Bueno, estarás trabajando en mi corazón. Estarás perfeccionando mi fe. No lo sé, Señor, en este momento. No lo entiendo quizás en este momento. Pero en su momento lo entenderé. Mientras cada día caminaremos, dile al Señor, caminaré en esta vida con la plena confianza de que mi vida, mis acciones, mi presente y mi futuro están totalmente conocidos por ti. Tú nos observas, sabes nuestro sentar, nuestro acostar, nuestro caminar, todo lo sabes de nosotros. Por eso hoy, Señor, te damos gracias y te alabamos. Y en medio de cualquier situación, te damos gloria, Señor.